La ecología es la rama de la biología que estudia las relaciones entre los seres vivos y su entorno. La importancia de la ecología radica en que nos permite entender cómo los seres vivos interactúan entre sí y con su medio ambiente, y cómo estos procesos afectan a nuestra existencia en este planeta. A continuación, exploraremos algunos datos curiosos sobre la ecología que seguramente te sorprenderán. Estos son 27 datos curiosos sobre ecología. 1. Los océanos contienen más de 20 millones de toneladas de oro. Sin embargo, la tecnología actual no permite extraerlo de manera eficiente ni sustentable. 2. El 70% de la superficie de la Tierra está cubierta por océanos, pero solo el 5% de ellos han sido explorados hasta la fecha. Se estima que hay cientos de miles de especies marinas aún por descubrir. 3. Los árboles son seres vivos fascinantes. Por ejemplo, existe una especie de pino que puede vivir hasta 5.000 años, lo que lo convierte en uno de los seres vivos más longevos de este planeta. 4. Los océanos son importantes para regular el clima global. Alrededor del 50% del oxígeno que respiramos proviene de la actividad fotosintética de las algas marinas y las plantas acuáticas. Además, los océanos absorben gran cantidad de dióxido de carbono, lo que ayuda a mitigar el cambio climático. 5. Cada año, los volcanes emiten más dióxido de carbono que los seres humanos. Sin embargo, las emisiones humanas de dióxido de carbono son mucho más persistentes y tienen un mayor impacto en el cambio climático. 6. La lluvia ácida, causada por la emisión de dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno, puede ser tan ácida como el vinagre y dañar los edificios y monumentos históricos. 7. Los bosques tropicales contienen más del 50% de todas las especies animales y vegetales del planeta, aunque solo cubran el 6% de la superficie terrestre. 8. El océano es el depósito de carbono más grande del mundo. Los océanos absorben el 25% del dióxido de carbono que se emite en la atmósfera, lo que ayuda a mitigar los efectos del cambio climático. Sin embargo, esta absorción tiene un gran costo: la acidificación de los océanos, que puede afectar negativamente a muchos organismos marinos. 9. El reciclaje puede reducir de manera significativa la cantidad de residuos que se envían a los vertederos. La producción de nuevos productos a partir de materiales reciclados utiliza menos energía y recursos naturales que la producción de productos nuevos a partir de materias primas. Además, el reciclaje puede ayudar a reducir la contaminación del aire y del agua. 10. Los arrecifes de coral son considerados los ecosistemas más diversos del planeta, ya que albergan alrededor del 25% de todas las especies marinas conocidas. 11. Las hormigas son tan importantes para el medio ambiente que si desaparecieran, la mayoría de los ecosistemas terrestres podrían colapsar. Las hormigas ayudan a dispersar semillas, fertilizar el suelo y controlar plagas. 12. El plancton es uno de los seres vivos más importantes del planeta. Produce más del 50% de oxígeno que respiramos y es la base de la cadena alimentaria en los océanos. 13. Los murciélagos son los principales polinizadores de muchos cactus y árboles en el desierto. Sin ellos, muchas de estas especies estarían en peligro. 14. El reciclaje de una botella de plástico puede ahorrar suficiente energía como para mantener encendida una bombilla de 60 vatios durante 6 horas. 15. El término huella ecológica se refiere al impacto que tiene una persona o una comunidad en el medio ambiente. Se calcula teniendo en cuenta la cantidad de recursos naturales que se utilizan y los residuos que se generan. En la actualidad, se estima que la huella ecológica global es del 60% más grande que la capacidad de la Tierra para regenerarse. 16. La mayoría de las especies de plantas y animales en la Tierra aún no han sido descubiertas o descritas por la ciencia.
Se estima que solo conocemos alrededor del 10 al 15% de todas las especies existentes. 17. Los castores son considerados ingenieros del ecosistema. Sus represas y construcciones de troncos de árboles pueden crear nuevos hábitats para una gran variedad de especies, desde aves hasta peces. 18. Los pulmones de un árbol no solo se encuentran en sus hojas, sino también en sus raíces. Las raíces de los árboles proporcionan un hábitat para bacterias y hongos que ayudan a descomponer los nutrientes del suelo y a mantener la salud del ecosistema. 19. El reciclaje de 1 tonelada de papel puede salvar hasta 17 árboles y reducir el consumo de energía en un 50%. Además, al reciclar papel se reduce la cantidad de residuos que terminan en vertederos y se disminuye la cantidad de gases de efecto invernadero que se liberan en la atmósfera. 20. La naturaleza es increíblemente resiliente. Después de un desastre natural como un incendio forestal o una inundación, la naturaleza es capaz de recuperarse a través de la regeneración natural. De hecho, algunas especies de plantas y animales solo pueden germinar o reproducirse después de un incendio forestal. 21. Se estima que 1/3 de los alimentos producidos en el mundo se desperdician. Esto no solo es una gran pérdida económica, sino que también contribuye al hambre, a la pobreza y al calentamiento climático. 22. En Islandia, casi el 100% de la energía utilizada proviene de fuentes renovables, principalmente geotérmicas e hidroeléctricas. Este país es un gran ejemplo de cómo es posible ser sustentable y respetar al medio ambiente. 23. El Amazonas es el bosque tropical más grande del mundo y es considerado el pulmón verde del planeta, ya que produce el 20% del oxígeno del mundo. Sin embargo, su conservación está en peligro debido a la deforestación y a la tala ilegal. Por eso es importante que todos hagamos nuestra parte para protegerlo. 24. El reciclaje es una parte importante de la conservación del medio ambiente. Sin embargo, muchos de los materiales que reciclamos en realidad no se reciclan lo suficiente. Por ejemplo, las botellas de plástico pueden ser recicladas hasta 10 veces, pero en la mayoría de las ocasiones solo se reciclan 1 o 2 veces antes de terminar en un vertedero. 25. Los ecosistemas más pequeños del mundo son los llamados microecosistemas, que pueden encontrarse en lugares como las grietas de las rocas o en la superficie de las hojas. En estos pequeños mundos viven una gran cantidad de organismos que interactúan entre sí para sobrevivir. 26. La basura plástica puede afectar a la vida marina. Se estima que alrededor de 8 millones de toneladas de plástico terminan en el océano cada año. Esto puede ser perjudicial para la vida marina, ya que los animales pueden confundir los residuos con alimento o quedar atrapado en ellos. 27. Las abejas son fundamentales para la polinización. Las abejas son responsables de polinizar alrededor del 70% de los cultivos alimentarios del mundo. Sin ellas, muchos de nuestros alimentos favoritos como las frutas y verduras serían mucho más difíciles de producir. Por último, es muy importante tomar conciencia de que los seres humanos estamos teniendo un impacto negativo en el medio ambiente a través de la contaminación, la deforestación, el consumismo, el saqueo descontrolado de recursos naturales y el desinterés general que estamos teniendo con el único hogar que tenemos. Sin embargo, no todo está perdido y tenemos mucho trabajo por hacer. Aún hay tiempo para tomar medidas y proteger nuestro planeta para las generaciones presentes y futuras. Es todo por hoy. Si te gustó el video, dale like y compartir. Activa las notificaciones si quieres ver más videos como este. Muchas gracias por ver el video.